Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa del ensayo. Seguimos con nuestro tema, el dispositivo humanidad. Seguimos examinando cómo se origina el pensamiento del ser humano en esta hipótesis que estamos tratando de establecer acerca de cómo se construye el pensamiento del ser humano históricamente hablando. Y hoy nos toca hablar entonces acerca de ¿qué podemos decir del ser humano que vivió en el Paleolítico? ¿Sí? Bien, estamos escuchando la música de este álbum, excelente, del compositor mexicano Carlos Sánchez Gutiérrez, su obra Calacas y Palomas. Esta grabación se realizó grabada en noviembre de 1999 en Birkenhall, New York. El ingeniero de grabación fue Fred Boshur e interpreta el conjunto Continuum. Son dos pianistas, son Joel Zach y Cheryl Seltzer, y ellos están interpretando Calacas y Palomas, la música que va a fondear en esta ocasión nuestra lección acerca de el ensayo. Excelente disco, gran compositor. Bien, bienvenidos entonces. Vamos a continuar hablando acerca del desarrollo del ser humano y vamos a tratar de establecer qué es lo que podemos decir nosotros del ser humano del Paleolítico. Para resumir todo lo que hemos estado viendo desde las sesiones anteriores, bueno, vamos a tratar de establecer una línea del tiempo, justamente utilizando nuestro pizarrón, en la cual vamos a ver que a lo largo del tiempo, ¿no? Y de forma paulatina, ¿no? Las dos líneas se van acercando hasta llegar a un punto de unión. Bien, una de las líneas podríamos decir que es el pensamiento y el otro es el lenguaje, ¿sí? Ambos vectores están indicando que en el proceso de hominización y concretamente en el proceso ya en el cual el ser humano va constituyendo su pensamiento, estos dos componentes precisamente de lo que hace el ser humano un Homo sapiens es precisamente el engarce del lenguaje con el pensamiento. Pero este engarce del lenguaje con el pensamiento es propio de todo el proceso de hominización y por lo tanto es propio del proceso de evolución humana. Quiere decir que estas líneas las tenemos que entender desde el momento mismo en el que los homínidos hacen su aparición en este globo, ¿no? Ya sin hablar de aquella remotísima fecha en la cual los homínidos y los paninos se separan hace entre 7 y 6 millones de años antes de nuestra era, ya ahorrándonos, ¿no? O haciendo elipsis de toda la explicación de la evolución de los Australopithecus, vamos a decir que dentro de la evolución de los homínidos, este proceso del engarce del pensamiento con el lenguaje necesariamente arranca con el primer homínido. ¿Cuál es el primer homínido del cual hacemos mención? Es el Homo habilis. El Homo habilis vino a este mundo, más o menos, hace unos 2,5 millones antes de nuestra era, ¿sí? Y este homínido se extingue más o menos hace 1.400.000 años antes de nuestra era, ¿sí? Este Homo habilis ya comienza a desarrollar orgánicamente todo el aspecto, toda la parte bulbosa de la neocorteza, ¿no? Es decir, el Homo habilis ya tiene una neocorteza. Eso quiere decir que ya tiene procesos en los cuales se lleva a cabo un determinado tipo de pensamiento que no podemos definir nosotros absolutamente de ninguna forma.
podríamos decir que se trataba de una especie de como de pensamiento infantil, o la comprensión de la realidad se realizaba a niveles de los que puede comprender, por ejemplo, un niño cómo funciona la realidad, qué es la realidad, ¿no? Jamás va a tener el Homo habilis no va a tener esa conciencia plena de lo que es la realidad como la tiene el Homo sapiens, ¿no? No está preparado fisiológicamente para eso, pero sí está preparado fisiológicamente para llevar a cabo dos eventos culturales que hablan precisamente de este proceso de hominización. El primero es el hecho de que puede manipular el fuego, ¿no? Para beneficiarse de él, para poder transformar la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Y en segundo lugar, que desarrolla la primera industria lítica ya establecida como cultura, ¿no? Que es la cultura lítica que se conoce como oldubayense. ¿Por qué oldubayense? Porque en los yacimientos de Olduvai, en África, se encontraron los primeros yacimientos que relacionan tanto osamentas de Homo habilis junto con la industria lítica. Y la industria lítica eran piedras sencillas, ¿no? Que se tallaban de forma muy burda, pero de todas maneras ya estos tallos implican que ya hay una intencionalidad por parte del Homo habilis para hacer de una cosa que encuentra, ¿no?, dentro de la naturaleza un instrumento para poder entonces servirse de ese instrumento, ¿sí? Entonces estamos hablando de una industria oldubayense, ¿sí? Esa es la característica del Homo habilis. Después hace su aparición, más o menos cuando está en su etapa el Homo habilis, hace unos 2 millones de años, hace su aparición por este punto, ¿sí?, el Homo erectus, que en sus diversas versiones del Homo erectus, ¿sí?, se va a constituir en el homínido más exitoso dentro de la historia natural de la hominización, puesto que este homínido dura, ¿no?, básicamente desde hace 2 millones de años y se extingue más o menos unos 300,000 años antes de nuestra era, ¿sí? Este Homo habilis, junto con en primer lugar el Homo habilis y después, ya lo hemos mencionado, el Homo erectus, llevan a cabo un proceso de migración que los va a llevar a ocupar desde su original África espacios tan remotos como puedan ser Java, por ejemplo, Indonesia, la India, ¿sí? Entonces ocupan todo ese espacio. Después de el Homo erectus, ¿no?, también desarrolla obviamente una industria lítica que es muchísimo más elaborada, ¿no?, o más pensada que la del Homo habilis. Se le conoce como industria achelense. Vamos a poner aquí, entonces, si el oldubayense corresponde al Homo habilis, el achelense corresponde a el Homo erectus, ¿sí? Dentro de el espacio en el cual el Homo erectus se ha expandido, van surgiendo obviamente diversos tipos de homínidos. Les estoy hablando de generalidades para que se pueda comprender el proceso, pero en términos también muy generales podemos decir que el hombre de Neandertal hace su aparición hace unos 230,000 años antes de nuestra era y desaparece hace 30,000 años antes de nuestra era, ¿sí? El hombre de Neandertal, el neandertalensis, Qué horrible. Bueno, ustedes están viendo como siempre he escrito horrible en los pizarrones, pero bueno, más o menos se entiende. Y el hombre de Neandertal, los seres humanos del Neandertal también elaboran una industria que se le conoce como musteriense, la industria musteriense, ¿sí? Y entonces estamos viendo que cada una de estas etapas culturales, musteriense,
encontramos que los instrumentos líticos, ¿no? Los instrumentos líticos son cada vez mejor elaborados, sin lugar a dudas. En esta elaboración de los instrumentos estamos viendo que en este proceso, ¿sí? Lenguaje y pensamiento se van acercando, ¿no? Sin que se toquen, por decirlo de una manera también tremendamente burda, sin que se toquen de una manera completamente plena, como lo hacen en el Homo sapiens, en los homínidos anteriores, pero sí obviamente hay una relación entre las formas que tengan para comunicarse. Todos son seres sociales y por lo tanto han desarrollado formas de comunicación. Hay un lenguaje, sin lugar a dudas. Hay una lengua que se desarrolla a partir de los propios aspectos fisiológicos neuronales que, propios de la hominización, implican que todos los homínidos se tenían que comunicar necesariamente. Por supuesto que sí. Sin embargo, esas formas de comunicación eran tremendamente primitivas, vastas, burdas, con respecto a ese propio desarrollo neuronal que tienen los homínidos y que tiene el ser humano en un primer momento. Entonces, bueno, ya después de haberles hecho este primer cáliz con nuestro pequeño pizarrón, vamos a volver a nuestro esquema básico y entonces vamos a decir que en este camino, ¿no?, de la unión entre pensamiento, vamos a ponerle una P y una L de lenguaje, el ser humano, ¿no?, el Homo sapiens, cuando hace su aparición en este planeta, ¿sí?, hace su aparición trayendo consigo precisamente todo este proceso que venía de la hominización anterior, ¿sí? Lo cual quiere decir que cuando el Homo sapiens hace su aparición en este planeta, no llega pensando, ¿no? Y no es diferente a los otros homínidos anteriores, puesto que porque tiene un cerebro más grande que los otros, ¿no? Todavía no ha desarrollado así de forma plena, ¿no?, y automática el lenguaje engarzado con el pensamiento, sino que en este ser humano, ¿sí?, se da precisamente este proceso en el cual todavía no se une pensamiento con el lenguaje, ¿sí? Nosotros, y lo he estado hablando y siempre lo hablo en mis clases, por lo menos así como dato tremendamente objetivo, podríamos decir que no sabemos nada del ser humano del paleolítico, ¿no?, del primitivo paleolítico superior. No sabemos absolutamente nada porque no tiene o no ha desarrollado absolutamente ninguna forma de representación de nada, y eso está muy interesante, ¿sí? Y lo que pasa, y yo lo digo así, pircianamente convencido, es la época de la segundidad plena de los homínidos y del ser humano, es decir, es la época de la conciencia plena. Es la época en la cual la conciencia del ser humano y de los homínidos anteriores está en plenitud, en contacto con eso que se llama la realidad, ¿sí? Y entonces, obviamente, van generando un tipo de conocimiento, un tipo de pensamiento, posiblemente en los homínidos anteriores, en los cerebros de los homínidos anteriores, ya se hayan desarrollado todos aquellos procesos neuronales que van a permitir, por ejemplo, el desarrollo de la memoria episódica. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que sí ocurre en el ser humano y en el ser humano primitivo, ¿sí? Y eso es algo que va a ayudar precisamente a ir engarzando el lenguaje con pensamiento. Pero en un primer momento, durante 80,000, 90,000 años, ese ser humano que también va poblando el planeta, ¿no?, que está en contacto pleno con la realidad, es secundidad pura, más que pensamiento, que se va construyendo a partir de interpretantes energéticos que se van gestando a partir de esto que ya habíamos dicho, a partir de esta famosa frase que Vico, ¿no?, menciona de Tácito, omne ignotum pro magnifico est. Todo lo que es ignorado por nosotros nos parece en un primer momento magnífico y lo entendemos y lo interpretamos como tal cosa, ¿sí? Entonces, en ese proceso en el cual el pensamiento humano se va uniendo con el lenguaje, va funcionando y se va generándose una forma de
comprensión de la realidad, puesto que es lo que el cerebro, el cerebrote que tiene el ser humano, la neocorteza, le demanda, ¿no? Cerebralmente, neuronalmente, a el ser humano como organismo para entender lo que es la realidad, ¿sí? El desarrollo del conocimiento es una necesidad biológica, es una necesidad neuronal, fisiológica, y entonces este ser humano está impelido a conocer, pero antes que conocer y que generar los pensamientos y la filosofía y todas estas cosas, está en plenitud con su realidad. Y entonces se viene a dar esto que ya había yo platicado en algún momento. Husserl de alguna manera lo menciona en su filosofía de la aritmética, un libro primigenio dentro del pensamiento husserliano, que va a ser fuertemente rebatido por ese monstruo que es Gottlob Frege. Pero Husserl decía que de alguna manera existe una forma psíquica, ¿no?, que impele precisamente mediante la intencionalidad esta noción que aprende de Franz Brentano, que abreva de Franz Brentano Husserl. A partir de esta intencionalidad hay bueno, tengo que volver a la misma palabra, discúlpenme por favor, hay una intención por parte precisamente de esa conciencia cognoscente, ¿no?, de entender la realidad, pero a partir, ¿no?, de elementos abstractos muchísimo más puros que van más allá o que están más acá de la elaboración de pensamientos elaborados. Entonces, dentro de la filosofía de la aritmética, dice Husserl, existe psíquicamente una intencionalidad de la conciencia para generar pensamientos abstractos que desarrollen precisamente todas las nociones de las matemáticas. Ya lo habíamos platicado en la sesión anterior. Este hecho palpable de que los primeros Homo sapiens hayan sido en un primer momento recolectores cazadores para posteriormente convertirse en cazadores recolectores es a todas luces tremendamente significativo, porque eso quiere decir que el Homo sapiens en su proceso dentro del propio proceso de hominización, ¿sí?, en esta inercia que viene del desarrollo anterior de los homínidos anteriores, sigue conservando obviamente las mismas actitudes, sigue conservando los mismos procedimientos que genéticamente han desarrollado los homínidos anteriores, pero el desarrollo de la neocorteza va a llevarlo a apartarse de los homínidos anteriores, así como de los primates superiores, para comenzar entonces a elaborar pensamiento, ¿no?, un pensamiento más desarrollado. Y yo digo que, por ejemplo, dentro de ese pensamiento desarrollado, este conocimiento intuitivo de la naturaleza, ¿no?, el conocer cada una de las plantas, de las rocas, el sentir el clima, el ver todo, ¿no?, el entender toda la plenitud del paisaje, por ejemplo, el sentirse, ¿no?, dentro de una espacialidad, el poderse desplazar dentro del espacio, ¿sí?, son formas que van construyendo precisamente las bases sobre las cuales el pensamiento se va a gestar. Pero para que el pensamiento se geste tiene que darse precisamente una plenitud de la conciencia, de la secundidad, ¿no? Es decir, esta conciencia plena con el objeto. Esa es la objetividad de veras, cuando no hay pensamiento de absolutamente nada, sino que es la conciencia del ser humano en plenitud, ¿no? En plenitud, en concatenación plena con lo que es la realidad. Y entonces, bueno, esta secundidad plena lo que va constituyendo son las bases del pensamiento, el pensamiento matemático, la estrategia militar, ¿no? El conocimiento intuitivo de las cosas, de los sabores, de los olores, provienen de ahí, no provienen de después, y son las bases sobre las cuales se va a construir el pensamiento. Ahora bien, es muy interesante ver que en ese proceso, ¿no?, el Homo sapiens, por ejemplo, cuando se establece en este planeta, cuando llega a este planeta, sobrevive a la última gran
glaciación. El Homo sapiens cuando hace su aparición en este planeta, lo hace en el periodo interglaciar Rees-Wurm, que dura entre el 140.000 y el 80.000 años antes de nuestra era, ¿no? Y entonces en ese periodo hace su aparición el Homo sapiens y sobrevive a la última gran glaciación. La última gran glaciación, que fue la de Worms o la de Wisconsin, ¿no? Según la definición de algunos paleontólogos, ¿no? O geólogos, perdón, de algunos geólogos. El ser humano, repito, sobrevive a lo que son 70.000 años de glaciación, ¿sí? Es decir, la última glaciación duró del 70.000 al 11.000 años antes de nuestra era. La última glaciación da fin a al último periodo geológico de la Tierra antes de entrar al que estamos viviendo en la actualidad, que es el Holoceno, ¿sí? Con el Holoceno, que es la nueva etapa geológica de la humanidad que se da hace 10.000, está a la vuelta de la esquina prácticamente el Holoceno, hace 10.000 años antes de nuestra era. Al mismo tiempo, de forma cultural, se desarrolla después del Paleolítico. El Paleolítico se termina con la última glaciación y se gesta el Mioceno, ¿no? El Mioceno es esta etapa transitiva precisamente entre el Paleolítico y el Neolítico. Y esta es una parte fundamental porque prácticamente ahora sí es cuando el pensamiento y el lenguaje se van a engarzar completamente. Pero ya tenemos indicios de que el ser humano ha encontrado precisamente la forma de entender la realidad y de representarla. En el momento mismo en el que el ser humano desarrolla el primer signo, ¿no? Es decir, la primera representación de algo, porque ni las piedras, bueno, las piedras posiblemente son representación de la propia capacidad que tiene el ser humano de servirse de una herramienta para transformar la naturaleza, sí, pero ya el representar una cosa que represente a otra persona, esa cosa, es decir, la creación de un signo como la que creó QFWFQ, ¿no? En el universo en algún momento determinado, cuando se desarrolla el primer signo, es que el ser humano ha, por fin, ¿no?, engarzado pensamiento y lenguaje. Cuando se engarza pensamiento y lenguaje, entonces ocurre el surgimiento, ahora sí, de la historia. Y la historia es el campo, ¿no?, que se puede estudiar semióticamente hablando, puesto que todo es un signo y todo signo puede ser comprendido históricamente. Entonces, en este proceso del pensamiento, el ser humano del Paleolítico lo que hace es entender plenamente su realidad, ¿no? Sin que haya pensamiento, pero es un conocimiento pleno que hace que el ser humano, ¿no?, del Paleolítico prepare el ser humano del Neolítico, ¿no?, a través del Mesolítico, no del Mioceno, perdón, dije Mioceno, del Mesolítico, y entonces es el momento en el cual comienza a surgir, ahora sí, ¡fum!, el dispositivo humanidad, la cultura, el patriarcado, tal como lo conocemos. Pero antes ya se ha desarrollado, ¿no?, toda una forma objetiva de entender la realidad, ¿no? Pura segundidad plena. Ese es el hombre ese es el ser humano del Paleolítico, no el hombre, el ser humano del Paleolítico, ¿sí? Entonces este ser humano del Paleolítico va constituyendo precisamente a través de su propia acción el conocimiento. ¿Y qué es la acción del ser humano? El pensar es acción, ¿no? Y esta acción lo lleva precisamente a estar plenamente en su naturaleza. Ese es el ese es el ser humano del Paleolítico. Tenemos que romper con estas formas patriarcales de definir a la historia humana como a la historia del hombre, ¿no?, en la cual, como decía Simone de Beauvoir, efectivamente, y esto lo sé gracias a mi esposa, la mujer ha sido borrada de la historia porque siempre es la historia del hombre, ¿no? Olvidemos eso y yo me lo tengo que troquelar en la cabeza y ustedes también, la historia del ser humano, la historia de la persona humana. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de la historia de los seres humanos del Paleolítico, acuérdense que estamos hablando de, ¿no?, la mujer, el hombre y
obviamente las criaturas, los niños, es decir, del núcleo constitutivo del cual se genera toda socialización, como puede ser la familia, ¿no? Y estas familias son derivadas precisamente de este proceso de hominización, en la cual la cultura se va construyendo junto con la propia humanización del ser humano, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Porque tenía muchas cosas en mente y como que se me fueron, pero yo creo que las más importantes están siendo anotadas. Bien, entonces el ser humano, ¿no?, es un producto de una evolución biológica necesariamente, y el propio pensamiento es producto de ese desarrollo biológico del pensamiento. ¿Y cómo lo notamos? A través de ese engarce que se va a dar entre pensamiento y lenguaje. Cuando se establece plenamente el pensamiento y el lenguaje, repetimos, surge el mundo representacional del ser humano, y entonces es cuando ya podemos entender al ser humano a partir de la elaboración de sus signos. Y entonces en la próxima sesión vamos a hablar precisamente de la segunda, de las dos partes constitutivas de esto que es el gran dispositivo humanidad. La sesión pasada estábamos hablando de cómo se gesta el sistema de creencias, ¿no? En este ser humano primitivo del Paleolítico no estaba preparado para entender la realidad desde una forma científica, desde un esquema causa-efecto. Entonces entendía la realidad posiblemente de una forma simbólica, a través de símbolos gruesos, vastos, ¿no?, brutos, que le permitieran comprender precisamente cada uno de los fenómenos que ocurrían. Pero conforme se fue afinando esta relación entre pensamiento y lenguaje, la forma de entender la realidad del ser humano se fue complejizando, sin decir por eso que fue creando conocimiento científico. El hecho de complejizar el pensamiento quiere decir que lo que fue complejizándose fueron las primigenias formas de entender la naturaleza, que arrancan desde el cualisigno, desde la primeridad, pasando por la conciencia y la segundidad, ¿no?, para ir construyendo una terceridad que está conformada a través de degeneraciones de terceridad de segundo grado, ¿no? Y esto quiere decir que estamos hipostasiando la realidad, y entonces a las cosas le estamos otorgando otra existencia para poderlas explicar ante las necesidades que mi cerebro, ¿no?, me imponen de tratar de entender lo que ocurre. Como yo no tengo preparado un pensamiento científico, puesto que vivo en el Paleolítico, la única forma de entender la realidad es pues a través del símbolo. Y entonces a través del símbolo yo veo fenómenos, no sé cómo se desarrollan esos fenómenos, pero sé que tienen un origen, y ese origen tiene que estar en un más allá. ¿Cómo entiendo ese más allá? Pues lo puedo entender, por ejemplo, a través del sueño. Esto es bien interesante, no lo hemos platicado y creo que es un momento oportuno para mencionarlo. ¿Cómo se da cuenta el ser humano primitivo, el ser humano del Paleolítico, que existen los espíritus, ¿no?, que existen los dioses y que existen todo eso a través de su propia subjetividad y a través de lo que él siente, ¿no?, a través de lo que él percibe, de sus propios estados psíquicos internos? El sueño, ¿qué era el sueño para el hombre del Paleolítico, para el ser humano del Paleolítico? Pues era la manifestación de otras cosas, ¿no?, que se le presentaban aquí. Y entonces, ¿cómo se entendía eso que se presentaba ante mi cabeza sin que yo me lo pudiera explicar? Pues por la existencia de fuerzas superiores, que son las que determinan precisamente el hecho de que todas las cosas florezcan, se muevan, ¿no?, nazcan y mueran. El mundo vasto de la vida, imagínense los seres humanos del Paleolítico caminando por aquí, por allá, ¿no?, la naturaleza plena, ¿no?, el ruido de la naturaleza pleno, la visión plena de la espacialidad, ¿no? Qué cosa tan brutal. Bueno, pues eso fue constituyendo el pensamiento humano. Pero cuando ya se establece la terceridad plenamente, ¿no?, cuando se establece el pensamiento, esta segundidad ha quedado naturalizada y comenzaremos a darle
peso a nuestros monstruos, ¿no? Que van a surgir desde acá, ¿no? Desde el pensamiento, las ideas que van a comenzar a surgir. Y entonces nuestra vida la comenzaremos a regir a partir de ideas. Qué cosa tan triste. Eso es lo que vamos a tratar de explicar a partir de que se establece el mesolítico, no el mioceno, perdón, lo vuelvo a repetir, el mesolítico, que es cuando se comienzan a gestar las formas sobre las cuales se construye ahora sí el dispositivo humanidad. De ello vamos a hablar en nuestra próxima sesión y vamos a hablar de dos partes fundamentales que conforman este dispositivo humanidad, ¿no? Que es el patriarcado, que es por un lado el sistema de creencias del cual hemos estado hablando y por el segundo lado esto que vamos a abordar de manera más completa y a ver si nos acompaña nuestra esposa para platicar acerca de ello, que es la prohibición del incesto, tema estudiado por el doctor Claude Lévi-Strauss, ¿no? En las estructuras elementales del parentesco. Les agradezco mucho el favor de su atención. Si les gustó la sesión, póngale like, ¿no? Vamos a tratar de utilizar con más sabiduría el pizarrón para las próximas clases. Denme un pizarrón y moveré el mundo. Bueno, se me portan bien. Cuídense mucho, quédense en casa y nos estamos viendo. Sean libres de pensamiento, ¿no? Construyan pensamientos libres. Hasta luego. Adiós.